Hola mi gente. Bueno, volvemos aquí al horario de la Bondolunga. Vamos a ver. Protestante desafía a Padre Luis Toro Sirena de Policía Iglesia Católica en la Biblia. A ver si no me he equivocado. No. Escuchar. La iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos, o que es esta porquería cristiana o católica en su nombre oficial. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se Así es. Ya yo lo vengo diciendo hace tiempo. llamaba católica ni evangélica. Hola. Así es. Correctamente. Ahora vamos a escuchar al personaje cómo se agarra a la Biblia griega para alegar de que sí hay versículos que dice Iglesia Católica, pero claro, viene traducido al griego. La iglesia primitiva no 931 no pone Iglesia Católica, pero te tienes que ir al griego, hijo mío. Te tienes que ir al griego. Tienes que ir a una Biblia griega donde sí pone Iglesia Católica. Es cierto. En ciertas Biblias católicas ponen eso. El griego sí te lo dice. Ecclesia Catholis. El griego, en la Biblia griega sí te ponen Iglesia Católica. Ojo. Pero claro, ¿de dónde proviene el nombre o sea, puesto ese nombre de las traducciones del latín, o sea, del hebreo al griego, del hebreo al latín y del latín al griego. Y cuando lo tradujeron lo que le dieron la gana. Para imponer de que sí, que la Iglesia Católica ya es desde Cristo. Y por si no tienes la lectura de las grafías griegas, lo tienes también aquí, Ecclesia Catholis. Normal, si nos vamos a una Biblia que está traducida al griego, está traducida a la manera que ha querido la Iglesia Católica y la ha puesto en griego. Si vamos a una Biblia católica, era Hechos. Si vamos a una Biblia católica, Hechos 9:31. Hechos 9. Estoy medio adormilado. 31. Hechos 9:31, sí. Hechos 9:31. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Pero no dice católica. En la Biblia católica no dice Iglesia Católica. Lo tienen traducido al español, pero claro, van al griego y lo ponen en griego, ponen Iglesia Católica, pum. Para así engañar de que el poder lo tiene el griego del romano. Las declinaciones, Iglesia Católica. Normal. Las declinaciones, Iglesia Católica. Lo que diga la Iglesia Católica, está diciendo, no. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original. Dios es católico. Qué ironía, ahí con una postura católico. O sea, vamos a ver, sí, ahí tienes razón. Dios es católico, pero ¿qué Dios? El Dios Zeus, que es el Dios que adoran ellos, no al Dios de Israel, no al Yeshua, a Jesús, el rey de los judíos, sino que adoran a Zeus. Claro que el Dios de los católicos es el Dios Zeus, el Dios mitológico griego, es católico.
No se refiere al Dios de Israel. Y si no sabe lo que significa católico, instrúyese. Busque el diccionario a ver qué significa católico. Porque Dios sí es católico. Ya. ¿Qué es catolicismo? Bueno, católicos dicen que es universal. ¿Qué es universal? Bueno, vamos a ver qué es católico. Aquí dice lo que es conforme a la Iglesia Católica, El catolicismo es la rama más numerosa del cristianismo, con alrededor de 1.390 millones de seguidores en todo el mundo. Su máxima autoridad es el Papa, que preside la Iglesia Católica desde la Ciudad del Vaticano. Sí, eso es la Iglesia Católica, un grupo de gente, que es muy llamativo el tema, las multitudes, la vestimenta ya representa a la gran ramera, las multitudes también, sí, hay muchos feligreses, muchísimos, pero para nada. Después, ¿qué universal? Que me lo ponga en español. Bueno, aquí pues el servicio de trabajo de sanidad. Bueno, aquí lo pone mal. Hay que buscarlo bien. Universal significa fuera de la Tierra, el universo. Lo cual está diciendo que la Iglesia Católica es universal, es todo el universo. Claro. Bueno, según aquí, y cada universal, encuentra también el fenómeno de uso. Tiene muchos usos, sí. Tiene muchos usos. Jolines con el ratón. Tengo que ir por significado universal. Universal se refiere a algo que es común o que abarca a todos en su tipo o categoría. Puede aplicarse a conceptos, características, fenómenos, entre otros. Ejemplo de uso: la música es un lenguaje universal que puede ser entendido y apreciado por personas de diferentes culturas y... Claro, eso es lo que define lo que es el diccionario mundano. Pero universal realmente significa, en términos científicos, universo, lo que hay fuera. Sigamos aquí. Y su iglesia tiene que ser católica. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo fundó la iglesia, la mandó a una misión específica. Jesús no fundó iglesia ninguna. Eso de que Jesús fundó. Una cosa es fundar y otra edificar. Jesús edificó la iglesia. Ahora, ¿qué significa fundar? Fundar. Jesús no fundó nada. Diccionario y tal. Vamos a ver. Fundar significa edificar, estribar, erigir, establecer o apoyar algo con motivos o razones. Bueno, aquí Consulta la conjugación de fundar en todos los tiempos y modos, y sus sinónimos o afines en el diccionario de la Real Academia Española. Y ahora vamos a otra opinión. Fundar significa crear, instituir, establecer o apoyar algo sobre otra cosa. Consulta la conjugación del verbo fundar en todos los tiempos y modos, y sus sinónimos y traducciones. No edificó Cristo su iglesia, perdón, no fundó Cristo su iglesia, sino la edificó. Que es muy distinto. Aquí ahí puedo poner algo, pero bueno. Voy a leerle algunas citas. Marcos 16:15. Cuando Jesucristo
Marcos 16, 15. Ya verás que me mete dura de pata ahí el Luis Toro. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, iré por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Bien. Vamos un versículo atrás. Leemos el 14. Jolín, se me queda ahí el ratón. Tengo que ir por el otro ya, que lo tengo allí pedido. Ah, pero fuera, hombre. Es posible que se me ha quedado el chirvica ahí todo. Cuando se queda el ratón ahí tonto, perdido. 14 Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Seguimos y bajamos al 13. Bien. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. El 12. Marcos 12. O sea, 16, Marcos 16. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. 13 Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Vamos ahí al 10. Aquí. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 10 Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Bien. 11 Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Quién estaban llorando? Los apóstoles. ¿Quién avisó? O sea, María, ¿quién avisó de que vio a Jesús resucitado? A los apóstoles. ¿A quién se le aparece a los apóstoles después de resucitado? Jesús. ¿Y a quién? A los apóstoles. Bien. ¿A quién mandó la comisión a los apóstoles? O sea, Jesús, ¿qué mandó? ¿La comisión a quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. No dice al catolicismo, no dice a los católicos, dice a los apóstoles. Los apóstoles no eran católicos. Los apóstoles no eran gentiles. Los apóstoles no eran sacerdotes. Eran apóstoles, mandados por Jesús. Eran judíos. No eran romanos, ni eran griegos, sino judíos. Que Dios no mandó nada a la Iglesia Católica, porque en ese tiempo Cristo no fundó Iglesia Católica ninguna. Cuando nace la Iglesia, nace en el día de Pentecostés. Y los primeros componentes o creyentes eran judíos todos. María Magdalena, María Madre de Jesús, los apóstoles y muchos judíos que creyeron en Cristo. No todos los judíos negaron a Cristo, no, eso es mentira. El pueblo de Dios siempre, porque es una promesa y elección de Dios, de que el pueblo de Dios siempre serán los judíos, primeramente.
Y después Dios, por amor a los judíos, nos llamó a los gentiles al arrepentimiento. Y ya formamos parte del pueblo de Dios. Las dos naciones son una sola. Por eso dice que ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles, sino que las dos naciones, tanto judíos como gentiles, somos un solo pueblo ahora. Que también el catolicismo se estaba llevando al bolsillo de que ahora ya Dios no tiene a los judíos como pueblo legítimo, sino a los católicos, decían. Mentira. Mentira. Así que la Iglesia Católica no es de Cristo. El protestantismo no es de Cristo. Ninguna denominación, la hizo Cristo. Jesús edificó en sí mismo su iglesia y no la llamó por denominaciones ninguna, ni los apóstoles, ni por instituciones, ni nada. No tiene nombre. Simplemente es iglesia de Cristo. Porque es de Cristo. Pero no tiene nombre. Ni es adventista, protestante, ni católica, ni nada. A esa iglesia le da una misión. Y ustedes van a ver si esa misión es católica o no es católica. No es católica, tampoco es protestante, tampoco es adventista, no es denominación ninguna. Y esa misión se la dio primeramente a los apóstoles. Y también dijo de Jesús, cuando fueran ellos a predicar el evangelio, que hicieran discípulos, no que hicieran papas, no que hicieran más apóstoles, no que hicieran más sacerdotes, ni todo eso, sino discípulos, los cuales, después que los apóstoles ya no estén en la tierra, nos dediquemos a predicar el evangelio también, a obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios y a predicarla. No a construir paganería como la Iglesia Católica o como mucha parte del protestantismo y todo eso. Vamos a cerrar esto. Que en la Biblia griega pone Katolikiski, Namatriski, Patotustruski, me da igual. Eso son traducciones vanas de hombres. Son añadiduras. Nos tenemos que ir a la Biblia, o sea, a la palabra de Dios antigua, a la que fue escrita en hebrea, donde no pone catolicismo, ni protestantes, ni nada, sino que pone iglesia de Yeshua, iglesia de Cristo, sin nombres ninguno. Que a mí me aparezca un local y ponga iglesia de Jesús, vale, pero no me vengáis con la chorrada de que sois católicos o sois protestantes, o sois tal o sois cual. No, la iglesia de Cristo no tiene denominación alguna. Y podrá ver el mundo entero porque la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal. Vengo ahora un momentito, mi gente. Voy a pausar. Bueno, ya estoy aquí. Yo sé una cosa, mi gente. Dice la palabra de Dios. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Yo no sé exactamente el número, yo no sé el número de salvos que va a haber. No voy a decir, pues son 1.500 millones, no. No lo sé. No lo sé. Pero la multitud es llamada. Cuando Jesús predicó el evangelio, enseñó la palabra de Dios, había mucha multitud, ¿verdad? Mucha multitud que iban tras de Jesús. Pero ¿por qué iban tras Jesús? Al principio no iba tanta gente, pero después de hacerlo el milagro del pan y los peces, mucha gente fue detrás de Jesús. Pero ¿por qué iban detrás de Jesús? Solo por comer. ¿Pero qué clase de comida?
la material, los peces y el pan. Desgraciadamente mucha gente vive así. Van a lo material. Y porque la Iglesia Católica sea más de 1.000 millones de seguidores, no quiere decir que sea la Iglesia de Cristo. Ojo, la Iglesia Católica fue la iglesia más grande de todos los tiempos. Perdón. Con muchísimos más feligreses en todo el planeta, sí, es cierto. A día de hoy le supera otra secta que tiene muchísimos más seguidores, más gente engañada, y por desgracia está dentro del protestantismo, por desgracia. Y después también hay otra más, que creo que es china o japonesa, que tiene también miles de millones de seguidores, o sea, un montón de seguidores. Eso no son iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella compuesta por los creyentes, que no tiene denominación, nombre, ni nada de eso, que es iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia del Señor, que van siendo añadidos a conforme son salvos. La iglesia de Cristo no confía en los hombres, porque dice la palabra de Dios claramente: maldito el varón que confía en otro hombre, ¿no? En otro varón. La iglesia de Cristo debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Debe dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Debe discernir por medio del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien hable y le diga: mira, ese no es de Dios. Y que el creyente vea en esa persona que habla, vea que es el mismo Espíritu Santo que está hablando por medio de esa persona. Luis Toro no habla. O sea, el Espíritu Santo no habla por medio de Luis Toro, y Luis Toro no se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahí, ya que estamos metidos, para que los católicos no lloren tanto, porque la verdad es una pena, que son muy lloricas, se creen, o sea, se hacen las víctimas. Esto es una iglesia protestante, pero no es de Cristo, porque el protestantismo fue creado por un hombre. Pero tampoco, aunque no se llamara protestante, esta gente no viene de Dios. Este que dice ser profeta no es de Dios, se nota claramente. Dice la palabra claramente, o de Jesús nos dijo: por sus hechos los conoceréis, por sus frutos. Todo lo critica, todo esto, mucho la Iglesia Católica, y culpa a todos los protestantes, por falta de conocimiento. Sí, dentro del protestantismo hay muchos lobos vestidos de ovejas, muchos varones que dicen ser de Dios y en realidad no lo son. Lo que se pretende pues es eso: edificar y llevar almas a Cristo, no llevar almas a iglesias creadas por los hombres. Yo soy la iglesia pentecostal, yo soy la iglesia de Mario, yo soy la iglesia de tal, yo soy la iglesia de cual. Pablo decía: vosotros sois de Apolo, sois de Pablo, pero yo soy de Cristo. Y eso es lo que hay que decir: yo soy de Cristo. Y soy iglesia de Cristo, soy cuerpo de Cristo. No soy de la iglesia católica y a mí me va a salvar la iglesia católica, o me va a salvar la pentecostal, o por estar en la iglesia pentecostal voy a ser salvo, por estar en la iglesia católica voy a ser salvo. No, mentira. La iglesia no salva. La iglesia son los miembros, los creyentes en Cristo que son salvos, que van siendo salvos.
son los que componemos la Iglesia. La Iglesia no salvamos a nadie, es Cristo. El catolicismo va muy orgullosos, ay, que la Iglesia salva. Ay, que la Iglesia la fundó Cristo. Mentira. Ay, que el primer papa fue Pedro. Mentira. En primer lugar, los papados que hay desde que el primer papado que se creó no hizo milagros. Pedro tuvo el poder y el don de sanar con su propia sombra. Ya lo dije en un vídeo. Y de hacer milagros. El resto de los apóstoles no hacían tales cosas. Pedro fue bendecido con dones, con más dones, pero no tuvo el ministerio de papa. Él no fue la cabeza de la iglesia, no fue puesto como cabeza de la iglesia. Sí tuvo más autoridad que el resto de los apóstoles, pero para tener la autoridad de Pedro hay que tener los mismos dones de Pedro. Y ningún papa se puso encima de un muerto para resucitarlo. Pedro sí, cuando estuvo predicando en una casa, un muchacho se cayó del segundo piso, Pedro bajó corriendo. Se puso encima de él y el muchacho resucitó. Pedro pasaba por al lado de la gente con su propia sombra, sanaba a la gente. Los papas pasaban por medio de la gente y no sanaron a nadie, ni los curas sanan a nadie. Y los falsos varones de Dios, de protestantes, no todos, que dicen, ay, qué sano, no sanan a nadie. Todos esos dones fueron dados a los apóstoles, no al papado. La Iglesia Católica, el nombre de Católica Universal fue opuesta por Constantino el Grande, un loco más, un César romano, que llevaba a sus espaldas un ejército. ¿Por qué se llama la Iglesia Católica iglesia, o sea, institución política religiosa? Política. ¿Y por qué tiene por medio un ejército militar? Porque el deseo de su fundador es que su iglesia sea católica. Sí, es cierto. Eso lo que está hablando es cierto. Su fundador, que es Constantino el Grande, fue y deseaba que fuera católica. Ahí sí. Pero no es Jesús, no es Yeshua, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de los judíos, quien deseaba fundar una iglesia católica. Porque en primer lugar, Jesús no fundó nada, sino que edificó. Vuelvo a repetir, el Dios católico, griego-romano, es el Dios mitológico, griego-romano, de la mitología griega, llamado Zeus. La María que ellos adoran, en realidad no es María, madre de Jesús, que nació judía, sino que es la diosa griego-romana, la diosa griego-romana, reina del cielo, que se llamaba Hera. Y ella era también esposa de Zeus, de Dios, del dios griego-romano. Si vamos a la historia griego-romana, vemos cómo a esa diosa se le llama la reina del cielo, la esposa de Dios, pero del Dios griego, no del Dios de Israel. Mucha teología, mucha apología, mucha tontería, pero ¿para qué se usa la apología? ¿Para qué se usa la teología? Yo no soy teólogo, porque no tengo ni idea de teología, pero lo poco que leo y lo poco que me entero, pues
voy juntándolo. La Iglesia Católica no tienen al Dios de Israel, no tienen al Dios de Jacob, de Isaac, no tienen al Dios verdadero. Con la ayuda de Doña Lupa, Sí, el detective, ¿por qué no se puso, en vez de ponerse padre Luis Toro, por qué no se puso detective Luis Toro? Y les dijo, id por todo el mundo. ¿qué significa católica? No. Ir por todo el mundo no significa católico. Ir por todo el mundo y predicar no significa católico. Universal. ¿Cuál es la intención de Cristo y cuál es el mandato que le da a su iglesia? Otra vez, miren que es un mandato católico. Id por todo el mundo. Protestantes que No fue a la iglesia católica, ni a la iglesia protestante, ni a la iglesia tal. Fue a los apóstoles. Y de momento, mientras que estaba Cristo en la tierra, mientras que no se cumplió todo, la iglesia no estaba aún. La iglesia no se había creado aún. Cristo estaba, el Mesías, el maestro de maestros, estaba en la tierra aún, estaba aún enseñando. Y no ordenó ninguna iglesia aún. Ordenó a los 12 apóstoles predicar por todo el mundo. ¿Pero para cuándo? Para cuando él no estuviese en la tierra. Ellos debían aún seguir aprendiendo hasta que la iglesia sea edificada. me escuchan, oigan el mandato de Cristo. Id por todo el mundo. Jesucristo nos manda a ser católicos. Increíble cómo maneja las mentes de la gente. Nunca en su boca de Cristo dijo, vosotros sois católicos. Eso ya es añadidura, es quitarle el poder a Dios para coger a decir lo que les da la gana. A mí me desconcierta un poco y me cabrea todo esto porque conforme a lo que yo he leído de la palabra de Dios, primero Jesús habló a los judíos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló solamente a los judíos, no a los gentiles. Pero después en el Nuevo Testamento Dios habló primeramente para los judíos. Y él puso, apóstoles. Jesús puso 12 apóstoles. Uno de ellos sería un apóstol para los gentiles. ¿Cuáles de ellos antes de que viniese Pablo? Antes de Pablo había 12 apóstoles, ¿no? Pero como el plan de Dios era que el apóstol Judas Iscariotes tenía que hacer lo que tenía que hacer, pues Pablo es el apóstol de los gentiles. El resto, sí, predicaron la palabra de Dios, predicaron el evangelio, pero se dedicaron más a los judíos. Eran apóstoles más para los judíos. Si nos damos cuenta y leemos bien el Nuevo Testamento, Jesús mayormente hablaba a los judíos. No decía, venga, vamos ahora a los gentiles, decía a los gentiles que la iglesia católica de Cristo. No. La iglesia de Cristo comenzó por los judíos. Y después los gentiles, como hemos sido llamados al arrepentimiento, fuimos incrementando a la iglesia. Los que fuimos siendo salvos, ¿no? Por Cristo. Pero de que Cristo dijo, no, venga, porque esto, pum, ya sois católicos. No. Quien dijo que era catolicismo fue, bueno, ahora ya no me acuerdo el emperador, es el César. Constantino el Grande. Es el que dijo, ahora sois todos cristianos y venga, sois iglesia católica romana. Ir por todo el mundo. Pero yo no encuentro la palabra católico. ¿Pero sabe lo que significa católico? Universal. Pregunto, ¿Jesucristo
Pero universal no significa que sea mundial, que es muy diferente. Universal, mundial es diferente término. Mundial es todo el planeta, todo el mundo. Universal es todo el universo. ¿Sí? Es muy distinto, son cosas distintas. Que se llama Iglesia Católica Mundial, vale, bueno, pero universal. Venga. Sí, entonces Jesucristo quiere que su iglesia sea católica. Solamente un ignorante que no sepa lo que significa la palabra católica dice Jesucristo no fundó ninguna iglesia católica. Así es, Cristo no fundó ninguna iglesia católica. Además hay un vídeo que subí. Un vídeo que subí desde... Creo que es este. Sí. Como Luis Toro sustituye un versículo por lo que él le da la gana. Cuando... Vamos a ver si me acuerdo. Lo tengo por aquí escrito. Lucas 15:7. Lucas 15, versículo 7. Epa. Vale, hombre, si al final vas a acabar mal, ratón. Al final vas a acabar en la basura. Perdonad por los fallos. 7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien. Ahora escuchemos lo que él dice. Descubriendo hay más alegría por un sacerdote que haya violado a un niño que se arrepiente que por 99 protestantes que no han violado a ningún niño, pero... A ver qué diferencia hay. 7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jolines. Pero que no necesite por 99 que hay más alegría por un sacerdote que haya violado a un niño que se arrepiente que por 99 protestantes que no han violado a ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse. ¿Cómo ha cambiado el versículo, Aquí no dice ni sacerdote católico ni protestante. Pero es que vais a escuchar que él mismo dice el versículo, o sea, dice el capítulo y el versículo. Porque Jesús dice, escuchar y hasta el capítulo y todo que dice. De Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Capítulo 15, versículo 1 en adelante, precisamente en el 7 dice. Escuchar ahora lo que dice. Pero en el versículo 7 dice ahí. Pero en el versículo 7. 1 en adelante. Escuchar ahora lo que dice. Pero en el versículo 7 dice hay más alegría por un sacerdote que haya violado a un niño que se arrepiente que por 99 protestantes que no han violado a ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse. Bueno, he parado ahí. Podéis ver en mi canal este vídeo que hice yo porque me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo se atreve a cambiar y después decir que Cristo es católico, que Dios es católico, de que Cristo fundó la Iglesia Católica, de que Cristo quería que la Iglesia fuese católica? ¿Cómo se atreve a decir estas cosas? Está claro que el sacerdocio católico es el sacerdocio del diablo, de Satanás, no de Dios. Bueno, ya es que el sacerdocio católico no existe en ninguna parte de la Biblia. Es que se atreve incluso ya a dar versículos que le da la gana a él. O sea, cambiarlos, ¡pum! Y la gente, ¡oh!
Los feligreses todos contentos. ¡Bien! Pero no leemos, que eso no lo pone en la palabra de Dios, en ningún lado, sino que pone otra cosa diferente a lo que él dice. Iglesia Católica en la Biblia. Mentira. Pues sí, fundó una iglesia católica y la mandó ir por todo el mundo. Ya os digo, ellos, los católicos, adoran al dios Zeus, griego romano, a la diosa llamada Hera, la reina del cielo, esposa de Zeus, diosa griego romana, y al tal Jesús no es el Jesús, el hijo de Dios que nació judío, de madre judía, sino que nació de Zeus y de Hera, el semidios. Eso es lo que tienen ellos. Lo que pasa que los líderes católicos se los disfrazan. Y siempre fue así, disfrazar sus propios dioses para engañarlos. Es lo que no entiende de eso. Ir por todo el mundo. Otra vez. Ir por todo el mundo. Y repite. Predicar el evangelio Criatura. en católico. Vamos a ver. Ahora, señor cura, ¿por qué se mete con nosotros? ¿Por qué nos predica a nosotros? ¿Por qué nos deja en paz? Repítalo. Evangelio a toda criatura. ¿A quién mandó Cristo a predicar? A los apóstoles, no a los curas. Es que me hace gracia. Vamos a ver. Han intentado también pues camelarme mucho. Yo les he preguntado, y precisamente también a Luis Toro, y no me ha respondido. No me ha sido capaz de responder. Algún católico ha respondido, pero con ironías y falsedades. ¿En qué parte de la Biblia pone el ministerio de cardenal, de monje, de monja, de curas, de monaguillos? Esos 5 ministerios raros. María o las discípulas de Cristo no eran monjas, eran mujeres que ayudaban a Cristo, no ministraban. Los discípulos, ya no solo los apóstoles, el resto de los discípulos no eran curas, no eran monjes, no eran nada de eso. Eran personas que ayudaban. Los obispos, sí, el obispo claramente aún existe en la palabra de Dios. Pero ¿cómo debe ser un obispo? A ver si así, ¿no? Aquí está. 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Los requisitos del obispo. 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bien. En el catolicismo, todos estos requisitos no los cumple ningún sacerdote. Ninguno. En el protestantismo hay muchos que no cumplen estos requisitos. No son obispos, son falsos obispos. Pero el catolicismo no cumple esto. ¿Que hay obispos solteros que sin casarse y no tienen mujer? Sí, es cierto. Pero dejando un poquito de separación de una sola mujer tal, el resto debe cumplirlo. Debe cumplirlo. Y en el catolicismo no se cumple.
En el catolicismo no se cumple este requisito como obispado. Me faltaba otro ministerio, cardenal. No hay cardenales en la palabra de Dios. Pueden darle el significado, el catolicismo le puede dar el significado que le dé la gana, pero en la palabra de Dios no aparece esos ministerios, ni cardenal, ni monjas, ni monjes, ni nada de eso. Y el obispado tiene que ser así. Sobre todo irreprensible. ¿Qué significa? Irreprensible. Irreprensible es un adjetivo que se utiliza para describir a aquello que no merece críticas ni reproches, ya que su comportamiento, acciones o vida son correctas, adecuadas y comprensibles. Se refiere a una conducta irreprochable que no da lugar a señalamientos negativos. Y el obispado en el catolicismo deja mucho que desear, ¿eh? Al igual que dentro del protestante. Hay muchos que dejan mucho que desear. Pero en el catolicismo, prudente. La prudencia del obispo católico, igualmente, deja mucho que desear. No son prudentes. Cónchale con ratón, jolín. La prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Definida por los escolásticos como la recta ratio agibilium, para diferenciar justa, adecuada y con moderación. No hay justicia dentro de un obispo católico. Decoroso. Ahí entra mucho también el obispo en el protestantismo, que sean decorosos. Ahora os comento. Decoroso, es un adjetivo que significa que tiene o manifiesta decoro y pundonor. Consulta la definición completa, los sinónimos y los antónimos de decoroso, en el diccionario de la Real. Aquí está mejor explicado. Encuentra el significado, la gramática y los sinónimos de decoroso, un adjetivo que indica respetabilidad, honestidad o pudor. Consulta también las traducciones de decoroso en otros idiomas y las preguntas del foro sobre este término. Mucho que desear en el sistema católico, pero también dentro del protestante. Decoroso, hospedador. Aquí, esto, ya os lo digo. Del 100% de los sacerdotes católicos, a día de hoy, el 99% no lo cumplen. No lo cumplen. Hospedador. Viva aviones. Un huésped es un organismo que alberga a otro en simbiosis, ya sea parasitismo, comensalismo o mutualismo. Conoce los tipos de huéspedes, hospedadores y patógenos, y sus ejemplos en la naturaleza. Un hospedador, una persona que recibe en su casa a otra persona, no importa si la conoce o no. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y no tengo dónde vivir, voy a un obispo y le pido ayuda. Oye, pues necesito dormir unos días aquí, comer aquí y tal. Si es obispo de Dios, obedece a Dios. Porque dice claramente que le recibamos a la gente porque posiblemente estemos recibiendo a un ángel, ¿no? A los ángeles. Pues a día de hoy, sí, en la antigüedad hubo obispos, hubo curas, hubo monjas que ayudaban a la gente de corazón. Eso sí, yo no voy a negarlo.
Y que hay aún gente así, sí, pero poquísima. Porque llamas a la puerta de la iglesia, ahí está, bum, 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 está cerrado, qué tal, qué cual. Un cacho de pan, está cerrada, vete a trabajar. Vago, tal, bum. Eso es lo que pasa. En el protestante también pasa. No en todos, pero pasa. No hay hospedadores. Aptos para enseñar. Sí. Todo el mundo enseña, pero enseña la verdad. No, enseña lo que le da gana. No dado al vino. Uy, esto, no dado al vino. Los curas, obispos, etcétera. Dentro del catolicismo, el vino es sin comentarios. Sin comentarios. Que me digan, no, que los curas no son borrachines. No todos los curas, no todos los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 90 y tantos %. Borrachines. Y como yo me coja por ahí por los bares, algún cura, algún tal, bebiendo cerveza con alcohol, los grabo. Y ahora a subir en redes sociales. Para que vean que se ven. No pendenciero. No, Biblia no. Sí, Biblia sí, pero me refiero a qué significado. Jolines con el ratón, Y dale. Sí. Buscando pendenciero. Para que lo leáis vosotros, no para... ¿Qué significa ser pendenciero? Es un adjetivo que describe a la persona que busca las peleas y los enfrentamientos. El término proviene del latín y se usa en distintos contextos históricos y culturales. Hay mucho pendenciero dentro del catolicismo. Hay obispos que buscan peleas. Lo que pasa es que no sale a la luz tanto. Pero dentro del Vaticano están los pendencieros. Dentro de la oscuridad están los pendencieros. Se buscan las cosquillas los unos a los otros. Se odian los unos a los otros. No todos, pero eso. Pasa lo mismo fuera de la Iglesia Católica, en el protestantismo. A día de hoy hay muchos pendencieros. No codiciosos. De ganancias deshonestas. Hay que conformarse con lo que uno recibe. Cosa que en el catolicismo hay mucha codicia. ¿Qué ha pasado? Sí, pero yo no quiero instalar a Génesis. Al final ya veréis, os voy a banear. Volviendo loco esto. Mucha codicia dentro del catolicismo. Aún más. Si fuera la Iglesia Católica de Cristo, no habría esa codicia que hay. Y yo hablo por experiencia. Mis padres eran católicos. No sé si ahora mi tía vive, no lo sé. Supongo que no, ya habrá fallecido. Cuando yo era joven, bueno, 20 y tantos años. Mi padre, pues, bueno, antes del problema ese, murió mi abuela y mi padre tenía una parte de la herencia. Pues mi tía, con su codicia, siendo católica, confesó, echó fuera del testamento a mi padre. Mi padre, sin codicia, pasó de todo. No quiso problemas. Bueno, pues, toma, todo para ti, no te voy a meter en pleito, todo para ti. Él se quedó con lo suyo, o sea, con lo que ganaba él mensualmente. No quiso herencia. Dicen que no hay codicia dentro del catolicismo, también dentro de los protestantes, cuidado, pero más en el catolicismo, que llegan a meterse en juicio y hasta matarse por la herencia. Y los obispos o líderes del Vaticano, líderes católicos, son codiciosos.
porque van hasta por las propiedades de la gente. Y amabilidad, hay amabilidad fingida. Apacible, no avaro, la avaricia. Pero es lo que hay dentro del catolicismo. Jolín, el ratón. ¿Qué ratón? Venga, hazme caso. A todas. Ahora pregunto, ¿ahí estarán metidos los protestantes? Que Cristo no mandó a predicar a católicos, a protestantes, a budistas, ni nada de eso. Cristo mandó predicar a los apóstoles y ordenó crear discípulos, hacer discípulos, para que los mismos discípulos predicasen la palabra de Dios después. No dijo, venga, tú católico, tú tal, no. Voy terminando con el tema. Ahora comprenden por qué el Padre Toro le predica también a los protestantes. Porque el mandato de Jesucristo fue: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aquí no dice menos a los protestantes. Esto es lo que no me gusta de tampoco. A los protestantes. La risa irónica que tiene. Y terminando, Luis Toro puede decir lo que le dé la gana. Que ya dará cuenta a Dios si no se arrepiente. Al menos que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Ahí ya no hay arrepentimiento posible. Pero Jesús jamás dio ningún mandato al catolicismo, al protestantismo, ni nada. Sino fue a los apóstoles. ¿Y qué fueron los apóstoles? Judíos. Con J. Judíos. No fueron romanos, ni fueron americanos, ni nada. Fueron primeramente a los judíos. Fue a los 12 apóstoles. Después de los 12 apóstoles enseñaron la orden que dio Jesús. Pero no, Jesús dijo, no, venga, católicos, a hacer esto. No. Dios estaba hablando primeramente a los judíos y después a los gentiles. Y los gentiles debemos dar gracias a Dios por el amor que tuvo hacia los judíos, porque nos llamó al arrepentimiento. Porque si no llega a llamarnos al arrepentimiento, el catolicismo no hubiera nacido. Porque estaría Dios solamente hablando a los judíos. Y para el católico o quien quisiera ser parte de Dios, si no hubiera venido Cristo, pues tendría que convertirse al judaísmo. Sí o sí. Bueno, ellos enseñarían la religión pagana, como siempre. Ahí no lo dice. Muchos católicos leen de esta manera. Le agregan a la Biblia. Y el que le agregue o le... Guay, gol ahí. Hasta se ha contradecido ahora. Perdón por reírme, pero es que vamos a repetirlo. De esta manera le agregan a la Biblia. Y el que le agregue o le quite, le caigan todas las plagas de... Bien. Torito, vamos a ver. Ya lo yo. A ver. Ahí se ha contradecido muchísimo. O sea, muchísimo, totalmente. Haz lo que te digo, pero no lo que haga yo, es lo que está haciendo. A ver, hombre. Bueno, está aquí. Jolines con el ratón. No, pues ahora no me anda el... Ahora. A ver. Jolines con el ratón, vale. Vamos aquí. Protestantes que no han violado ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse. Pero en el versículo 7 dice ahí más. Bien. Vamos a ver. Vosotros habéis escuchado de que no hay que añadir ni quitar, ¿no?
Esto es lo que pone Lucas 15:7. Esto es lo que pone. Pero después... Más alegría por un... Ahora lo que dice. Pero en el versículo 7 dice ahí, más alegría por un sacerdote que haya violado un niño que se arrepiente que por 99 protestantes que no han violado ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse. Eso es quitar y añadir. Quitó de aquí y añadió. Más bien añadió. Y el caradura, caradura, tiene el descaro de decir, Y el que le agregue, lo dice. Muchos católicos leen de esta manera, le agregan a la Biblia. Y el que le agregue o le quite, le caigan todas las plagas de Egipto. ¿qué hizo aquí? Es un hipócrita, ¿eh? ¿Qué hizo aquí él? Le agregó. Aquí no dice sacerdote católico, ni dice protestante. Sin embargo, él ha añadido. No hace falta escribirlo, sino con solo decirlo. Es como si yo dijera, pues tal, pues Pascual, ¿no? Pues solo con decirlo ya es añadidura o ya es quitar de lo que sale de tu boca. 39 que haya violado un niño que se arrepiente por un sacerdote que haya violado un niño que se arrepiente que por 99 protestantes que no han violado ningún niño, pero que no necesitan de arrepentirse. Ya, él está diciendo que si añades o quitas, pecas. Y sin embargo él ha añadido. Entonces, ¿qué narices de sacerdote es este? Que él añade, él quita lo que le dé la gana. Está diciendo que el propio feligrés no puede quitar ni poner, pero él sí. Voy a leerle la Biblia como dicen los católicos. Otra vez más. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Bueno, ya va a seguir con eso. Pues nada, mi gente, es que él mismo hace, pero después manipula y él deshace, pero el feligrés no puede hacer ni deshacer. Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo haga. Eso es típico del catolicismo. Y lo sé por experiencia, porque cuando yo estuve en cierto sitio, la persona que me dijo esto así, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Así. Estuve a punto de llamarla hipócrita. O sea, que tú me dices que hagas esto, que yo haga esto, pero que no haga lo otro. ¿Y por qué tú lo haces? Si tú pecas, me dices que no peque. Primero no peques tú para decirme a mí lo que tengo que hacer. O sea, que él está pecando y diciendo, no peques. Es como los fariseos. Venga. ¡Hala! ¡Viva la Pepa! ¿Cómo se contradicen los líderes católicos? Y los feligreses, ciegos, sordos, porque quieren estar así, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, ni el más sordo que el que no quiere oír, pues siguen creyendo en esta gentuza, en estos hijos de Satanás, por lo que son siervos del diablo, encadenados en las garras del diablo. Pues seguir, católicos, seguir. Uy, siempre habrá la umbra. Cucu.